cuando nuestras oraciones están enfocadas, por ejemplo, en la familia, en el prójimo, en el desarrollo de que otras personas consigan conocer a Dios más profundo, nuestras prioridades van a dejar marcas, van a dejar huellas, van a trascender. Y eso es realmente lo que el Señor Jesús hacía. La vida espiritual es sostenida por muchos pilares, pero dos de los principales pilares son la oración y la lectura de la palabra. El Señor Jesús dijo que escudriñáramos las Escrituras porque en ella encontrábamos vida eterna. Ahora, para nosotros puede resultar fácil leer un pasaje bíblico, interpretar o meditar en ciertas cosas que aparecen en él, ¿no? Pero en la vida de oración a veces nos distraemos mucho, nos falta concentración, pensamos que no tenemos como una oración muy efectiva, por así decirlo, ¿no? Y nos encontramos a veces estancados en un círculo de la misma oración repetida y no nos damos cuenta que hay mucho más para ofrecer en el momento de orar, ¿no? Recordemos que la idea de orar, de hacer devocionales o de acercarnos a Dios es poder tener un encuentro con Dios. Y aplicando la palabra de Dios dicha por Jesús, hay un versículo muy famoso que nosotros conocemos, está en Mateo 6:33, donde el Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí está hablando el Señor Jesús para hacer una distinción, ¿no?, de las personas que viven afanadas, de las personas que viven bajo ansiedad. Y muchas veces nos encontramos queriendo hacer oraciones porque necesitamos sentir que estamos buscando a Dios, necesitamos la experiencia de poder reconocer que Dios está en nuestras vidas, pero dentro de la oración incluimos mucho eso, mucho afán y mucha ansiedad, y eso nos desvía del propósito, nos distrae, quizá no nos hace sentir plenos porque obviamente no estamos conectando con lo espiritual y quizá la oración declina un poquito, ¿no? Ahora, hay un tema importante que nosotros deberíamos definir al momento de orar, que es no solamente lo que queremos hacer, sino lo que debemos producir, ¿ok? Ahora, entre estas dos vertientes, nosotros pensemos: lo que yo quiero hacer es orar, pero dentro de mis fuerzas, dentro de mis habilidades, voy a incluir todo lo que está dentro de mí. Por ejemplo, cuando nosotros no definimos como prioridad buscar al Señor, ¿ok? Por ejemplo, nos metemos en el teléfono, vemos las noticias, nos levantamos y tenemos un día llenando nuestros sentidos de cosas que no nos ayudan a pensar en la vertiente espiritual que necesitamos. Nos mantenemos como un poco inestables porque estamos consumiendo de una naturaleza que no edifica nuestro espíritu. Ahora, cuando debemos producir, que es la parte espiritual, nosotros podemos aplicar este principio, ¿no? El principio de la prioridad. ¿Qué es primero en nuestro día? ¿Qué es primero en nuestra agenda? ¿Qué es primero en nuestros pensamientos? Sé que es un poco difícil delimitar lo que necesitamos hacer, pero el Señor Jesús nos dio este principio: todas las cosas serán añadidas, ¿ok? Para las oraciones necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la influencia del Espíritu Santo, y es por eso que nos deberíamos refugiar en mantener al Señor primero en todas las cosas. Nosotros no podemos pedir bien sin la ayuda del Espíritu Santo. Es por eso que cada vez que nos vamos a acercar al Señor, alguna palabra o algún principio deberíamos incluir en nuestra dinámica de peticiones, de ruegos o de súplicas, cualquiera sea la intención con la cual estamos orando, ¿no? Pero me gusta este principio porque dice primeramente el reino, ¿ok? Primeramente el reino. Todo lo que es una prioridad para nosotros será aquello que redundará o enmarcará mucho más el resto de nuestras cosas, de nuestro día. Por ejemplo, nos levantamos y nos dedicamos a Dios con fervor, con ánimo, con fuerzas, porque queremos ver la participación de Él en todo lo que vamos a hacer. Esa debería ser una de las grandes metas, ¿no?
Ahora, no va definido por cómo Dios responda, sino cómo nosotros prioricemos en dónde poner a Dios dentro de todo ese mundo que vamos a atravesar en el día. Muchas personas ahorita están experimentando demasiada ansiedad, digo personas creyentes, demasiada ansiedad, y dentro de las oraciones intentan tener la disciplina, intentan tener el esfuerzo, el sacrificio para orar, sacan el tiempo, pero todavía siguen preocupados dentro de sí. No estoy diciendo que no vamos a estar preocupados, simplemente poder tomar estos principios espirituales para que nuestras oraciones se mantengan alineadas con lo que el Señor da, ¿sí? Una vez creo David estaba atravesando una situación bastante difícil, y como David era un hombre de bastante comunión con Dios, era un hombre de priorizar a Dios en todas las cosas, él hizo una oración y dijo: Señor, entorpece el consejo de Ahitofel. Era uno de los líderes que se había rebelado con su hijo Absalón cuando hubo la rebelión contra su reino. Y efectivamente Dios causó una confusión. Es decir, no tuvo David que hacer nada, simplemente orar bajo esta premisa, ¿no? De proteger lo que es el reino, de proteger el llamado de Dios, de proteger lo que Dios le entregó, porque David había sido asignado para guiar al pueblo de Dios hacia su presencia, ¿no? Y de esto se trata el reino. Cuando nuestras oraciones están enfocadas, por ejemplo, en la familia, en el prójimo, en el desarrollo de que otras personas consigan conocer a Dios más profundo, nuestras prioridades van a dejar marcas, van a dejar huellas, van a trascender. Y eso es realmente lo que el Señor Jesús hacía. El Señor Jesús tomaba tiempo para orar de manera prioritaria, priorizando, a Dios en lo que él hacía. Y cuando él salía del monte o bajaba del monte, en el día a día, él demostraba lo que conseguía en las oraciones antes de ir a su cotidianidad. Entonces, este es un buen ejemplo para nosotros, que podamos tener el hecho de que Dios añada cosas. Y notemos que no es una oración fuera de nuestra necesidad, porque está incluida nuestra necesidad allí. Dice el Señor que va a añadir todas las cosas después que nosotros busquemos el reino y su justicia. Y me puse a pensar y digo, bueno, si yo necesito algo y no lo pido, en este caso solamente me enfoco en el reino, ¿cómo será mi oración entonces? Dios va a ver que lo que yo estoy priorizando lo estoy tomando como un sacrificio de mí. Muchas veces uno se desespera por pedirle a Dios cosas y quiere apurarse para que Dios se entere de nuestras necesidades. Pero David nos enseña en los Salmos que antes que esté la palabra en nuestra lengua, ya Dios la conoce toda. Entonces, priorizar a Dios o tener a Dios como alguien en el primer lugar, no solamente nos deja a nosotros por debajo, sino que nos coloca en una posición de bendición, porque Él mismo dijo que las cosas las recibiríamos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Pues yo creo que cuando nosotros pensamos primero en Dios, luego Dios nos va a dar las oraciones específicas por las cosas. Es la idea, que nosotros pidamos ya ahora bajo el efecto de su voluntad, bajo la influencia de su intención, bajo el principio de sus palabras, porque Dios no quiere bendecirnos de manera superflua, sino que Él quiere que las bendiciones de Él permanezcan. Y una de las cosas que logramos cuando oramos es la quietud de corazón, es la tranquilidad mental, el poder confiar, el poder tener paz. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Entonces, si nosotros priorizamos a Dios, si nosotros buscamos primeramente el reino de los cielos, su justicia, los propósitos espirituales que Dios tiene, yo estoy muy seguro que nuestras oraciones se volverán más y más agudas, más y más asertivas, para nosotros depender de respuestas divinas, no de respuestas del entorno. Entonces me concentro en lo que Dios quiere y no lo que yo quiero hacer. Las oraciones no deberían ser un deber, deberían ser un deleite, un disfrute, para que nosotros tengamos placer y Dios también se sienta complacido de nosotros. Si han leído la historia cuando Jesús se bautiza, no lo dice explícitamente, pero
Dios habló de Jesús diciendo que él había tenido complacencia de su Hijo. Eso quiere decir que Dios no solamente estaba esperando la obediencia de Jesús, sino que Dios estaba viéndolo. Dios estaba viendo continuamente cada paso de él. Decidió someterse a la autoridad de Juan y por supuesto la voz salió del cielo, ¿sí? Todo esto engloba un principio grandioso que es: a Dios se le ama por sobre todas las cosas. Y cuando nosotros determinamos la prioridad, entonces le estamos dando el primer lugar a Él. Espero que en tu día a día puedas conseguir el espacio donde poner a Dios en el lugar que le corresponde, y te aseguro que de Él vendrá una gran bendición.